Muy buenas, soy Luis Eduardo Mora López, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hablaré de los procesos de fabricación de polímeros. Se abarcarán cuatro puntos importantes, desde qué es un polímero, cuáles son sus propiedades mecánicas, sus clasificaciones y sus procesos de conformado. Ahora bien, para entender los polímeros, primero hay que entender qué es un monómero. Un monómero es el conjunto de dos o más elementos que forman una molécula. Entonces, los polímeros son monómeros que se unen y se repiten una infinidad de veces y que en conjunto forman una macromolécula o se hace el polímero mismo. Principalmente están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, siendo el más importante de estos el carbono, esto debido a que los primeros polímeros fueron creados de la combinación de productos orgánicos de ciertos vegetales o de origen animal. Una de las principales propiedades mecánicas de los polímeros es su comportamiento de esfuerzo de formación. Este es sensible a la temperatura y a la velocidad de deformación. Además depende mucho de qué tipo de polímero se trate. Como podemos ver en la figura 15.1, la línea A corresponde a los polímeros termoestables, ya que carece de deformidad plástica y muy poca deformidad elástica, como los discos de CD o DVD, por ejemplo. La curva B corresponde a los termoplásticos, ya que este tiene una curva de esfuerzo de formación parecida a la de los metales, ya que se puede deformar tanto plástica como elásticamente. Un ejemplo de ellos es el PET. Y la curva C corresponde a los elastómeros. Este es todo lo contrario a los termoestables, ya que su deformación puede ser únicamente plástica. Los polímeros los podemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es mediante su comportamiento ante la temperatura y la deformación. Por ejemplo, los termoplásticos. Estos se comportan de manera dúctil y plástica. Al calentarse se ablandan, funden y son de fácil reciclaje. Los termoestables son fuertes, pero más frágiles que los termoplásticos. No se funden al calentarlos y su reciclaje es muy difícil. Los elastómeros, que tienen una deformación elástica de hasta un 200% y reciben el nombre de caucho comúnmente. Y finalmente los elastómeros termoplásticos, los cuales su procesamiento es fácil como los termoplásticos y su comportamiento elástico es similar a los elastómeros. Otra manera de clasificar los polímeros es de si se trata de un polímero lineal o ramificado. Un polímero lineal tiene sus cadenas moleculares en forma de espagueti, mientras que en uno ramificado hay cadenas primarias, de las cuales se ramifican otras secundarias mucho más pequeñas. Finalmente, abarcaré los procesos de conformado de los polímeros. Estos tienen una gran variedad de procesos de conformado, dado a que tienen muchas aplicaciones. Algunos de ellos serán los siguientes. La extrusión es una técnica de las más usadas en los termoplásticos principalmente. Puede tener dos finalidades, ya sea para formar ciertas figuras de manera continua o para procesar polímeros después de que se utilizaran en otros procesos. Un mecanismo gira un tornillo que obliga a pasar al polímero caliente por la abertura de extrusión para darle su forma sólida. En este proceso podemos agregar aditivos a los polímeros. El moldeo por inyección. En este proceso los polímeros son calentados a temperaturas superiores a la de fusión y con ayuda de una máquina de extrusión son forzados a entrar en una matriz cerrada que le da la forma final de la pieza. Moldeo por soplado. Una preforma hueca del polímero se introduce en un molde y con ayuda de una presión por gas, esta preforma se expande y toma la forma de las paredes del molde. Este proceso en particular se caracteriza por formar la pieza muy rápido.
En el moldeo por compresión, se coloca el material sólido en una matriz caliente. Se aplica una alta presión a alta temperatura en el material, lo cual funde el polímero y llena la matriz para posteriormente comenzar a endurecerse con la forma del molde. En el hilado, el polímero se hace pasar por un dado que tiene una gran cantidad de pequeñas perforaciones. Dicho dado es conocido como hilador, el cual gira y produce un hilo trenzado. En algunos casos, el hilo puede ser estirado con la finalidad de aumentar la resistencia de las fibras. Para el calandrado, en una calandría se vierte el polímero fundido. Este pasa entonces por un juego de rodillos que tienen una pequeña abertura entre sí. Estos presionan el material y forman una hoja delgada del polímero. Este proceso es empleado para losetas y cortinas para baño comúnmente. Y finalmente, en el moldeo por transferencia, en este proceso se utiliza una doble cámara. El polímero se calienta bajo presión de una de las cámaras, posteriormente se funde y se inyecta en la cavidad del dado. Es parecido al moldeo por inyección.